sabemos que las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual y el maduro espiritual no anda afectando todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y lo que es del Espíritu, porque le ama al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y sabe que Dios lo que quiere es el bienestar para nosotros mismos. Entonces, el que es espiritual siempre va en avance con lo que es la palabra de Dios y todo lo concerniente con el Espíritu Santo. Entonces, hemos escuchado acá, en este momento, que el Espíritu de Dios tiene esta característica que es de inteligencia y que quería dejarlo bien claro, por eso lo expresé más ampliamente para que quedara más claro. Ahora, ¿qué más podemos hablar? La voluntad. El Espíritu Santo tiene una característica de que es la voluntad y dice allá en 1 Corintios 12:11, dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos la voluntad del Espíritu de Dios. Está hablando de los dones espirituales. Tú puedes leer 1 Corintios 12 completo posteriormente, ¿verdad? Más despacio. Y tú vas a entender ahí los dones que provienen del Espíritu de Dios. Y dice que es Él el que los reparte. No es alguien que venga y se los quiera apoderar, ¿verdad? Sino que es Él, como Él quiere, Él va otorgándole, como otorgar un regalo, porque en sí don quiere decir regalo, ¿verdad? Es otorgando estos regalos espirituales a las personas. Y es por eso que todos tenemos diferentes dones, ¿verdad? Porque Él lo va otorgando como Él quiere a la persona que Él quiere. Entonces vemos aquí que Él tiene una voluntad. Además dice que tiene emociones. El Espíritu Santo tiene emociones y en el primer lugar pues vamos a poner que el Espíritu Santo ama, ¿verdad? El Espíritu Santo ama. En Gálatas 5:22 dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y menciona otro tipo más de frutos, pero el que a mí me interesa es que tú veas que aquí dice que el Espíritu Santo de Dios ama, es un fruto de él el amor. Y como hemos hablado otras veces, cada semilla produce de acuerdo a su género. Si Él es amor y si Él puede amar, pues entonces los frutos que se van a producir de parte de Él es el amor. Amén. Entonces dice, el Espíritu de Dios ama, ¿verdad? ¿Qué más hace? El Espíritu de Dios también se entristece, ¿verdad? También se entristece. Y dice aquí en Efesios 4:30, dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿En qué momentos nosotros podemos entristecer a Dios, al Espíritu Santo? Yo sé que muchas veces nosotros como humanos nos ponemos tristes cuando tenemos ciertos resultados que no esperábamos. Cuando nos ilusionamos con algo y de repente resulta que no sucedió, o cuando venimos y trabajamos tanto en un proyecto y se fracasó, o algo por cualquier cosa que nosotros hayamos tenido ahí que no haya tenido los resultados que nosotros queríamos, nos entristece. Pero el Espíritu Santo también se entristece porque estamos viendo las características que Él tiene como persona. Él se entristece. ¿Y en qué punto? Cuando vemos el contexto de este versículo bíblico que te acabo de leer, tú vas a entender ahí que habla de la dureza de corazón, habla de la insensibilidad, cuando a una persona le da lo mismo venir y ofender al Espíritu Santo o no, cuando le importa poco la presencia del Espíritu Santo, cuando le da lo mismo venir y actuar de manera errada. Cuando venimos, y habla esa porción bíblica, de dejar el hombre viejo y vestirse del hombre nuevo, de dejar la pasada manera de vivir, de aquello donde Dios nos rescató, de aquellas actitudes incorrectas, ¿verdad? Que a Él le desagradan. Entonces todo eso está hablando en esa porción bíblica. Todas esas acciones que podemos ver aquí del pecado, ¿verdad? De aquellas acciones que le ofenden a Él, entonces lo entristecen. Y de repente podemos decir, bueno, ¿y por qué es que no me habla? ¿Por qué es que Dios no me habla? ¿O por qué es que yo siento que no siento la presencia? Es por eso muchas veces, es porque nosotros hemos entristecido al Espíritu de Dios y es por eso que Él mejor se hace a un lado, porque Él es sensible, ¿verdad? Él mejor se aparta, ¿verdad? Cuando está entristecido. De repente nosotros también sentimos el Espíritu por dentro, aquella agonía, aquella tristeza, porque tenemos al Espíritu de Dios entristecido en nosotros. Y Él, pues, Él dice aquí que uno de los frutos es que produce gozo. Cuando nosotros estamos bien,
cuando nosotros caminamos bien, cuando nosotros somos obedientes al Espíritu de Dios, cuando nosotros obedecemos a su voz, pues entonces lo tenemos contento y nosotros así mismos nos sentimos, porque a Él lo tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces dice aquí, cuando nosotros cometemos esas acciones equivocadas, erradas, entonces entristecemos al Espíritu de Dios. ¿Qué más sucede con el Espíritu Santo? Dice que puede ser insultado. Así como nosotros nos ofendemos cuando nos dicen cosas groseras y a veces sin sentido, a veces sin base, a veces sin ninguna fundamento, ¿verdad? Entonces viene y nosotros nos sentimos ofendidos cuando nos están diciendo algo que no es cierto. Y vemos acá, ahí en Hebreos 10:29, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está hablando aquí en el contexto, está hablando del que peca deliberadamente. ¿Verdad? Por cierto, yo acabo de subir un video allá en YouTube, ¿verdad? Pastora Janet Enrique, tú lo puedes buscar, donde dice, se puede perder la salvación o podemos perder el nombre, se puede borrar el nombre del libro de la vida. Dios me llevaba a esta cita bíblica y me mostró esto, que el que peca deliberadamente y muere de esa condición, ahí está el detalle, muere en esa condición, puede perder la vida eterna. ¿Por qué? Porque tiene que haber un arrepentimiento. El hombre en sí mismo es un ser imperfecto, está supuesto a pecar en cualquier momento, pero aquel que tiene el amor de Dios dentro, aquel que realmente tiene aquel compromiso con Dios, se abstiene, oye la voz del Espíritu Santo que le advierte, entonces esa persona se detiene. Pero si aún así, escuchando la voz del Espíritu Santo, que es el que nos advierte, viene y cae en pecado, ¿qué tal si resulta que en ese momento en que está en pecado sorprende la muerte y no le da lugar de arrepentirse? Es por eso que Jesucristo dejó en la oración el arrepentimiento. Cuando dice, Padre, perdónanos, perdona nuestras ofensas. Es porque todos los días tenemos que pedir perdón a Dios por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, para estar en paz con Dios y tener cuidado de esto. Porque dice aquí que todo el que pisoteare la sangre de Cristo, el pacto, ese pacto que tenemos ahora, ese nuevo pacto de salvación, ese nuevo pacto de ser salvos por gracia. Dice el que peca deliberadamente, el que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Dice aquí, cuanto más, ¿verdad? Va a ser, eso ya no hay, si tú lees más adelante esa porción bíblica, vas a decir que ya no hay más este sacrificio por ese pecado. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto, y es que Él también es insultado cuando nosotros decimos, sí es cierto, la palabra de Dios dice que no hay que fornicar, que no hay que adulterar, que no hay que esa lista, ¿verdad? Que no hay que robar y matar gente, toda esa lista que dice ahí. Nosotros podemos decir, si la Biblia lo dice, si tienes conocimiento de eso y aún así practicas, estás insultando al Espíritu Santo. Porque con conocimiento y causa estás ahí pecando. Entonces eso es lo que nos dice acá. Esa es la manera de cómo la persona insulta al Espíritu Santo. Cuando aún sabiendo la verdad, aún sabiendo lo que Dios prohíbe, viene y lo hace. Entonces está pecando deliberadamente. Y esa es una manera de cómo él se siente insultado. ¿Qué más sucede? Se siente ofendido. El Espíritu Santo también se puede ofender. Y está allá en Mateo 12, 31, 32. Mateo 12, 31, 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ese es el único pecado por el cual Dios no perdona a la humanidad. El que venga y dé ese accionar del Espíritu de Dios, se lo venga y se lo otorgue a entidades demoníacas. Es por eso que tú no puedes venir y blasfemar contra el Espíritu Santo, decir algo contrario y ofenderlo, ¿verdad? Tú tienes, cuando a veces uno no comprende el proceder del Espíritu de Dios y a veces dice, ¿será cierto que eso es del Espíritu de Dios? Yo te digo y te doy este consejo. Cuando tú no comprendas algo que tú estás viendo de una manifestación del Espíritu Santo, mejor no digas nada, ¿verdad? No digas nada, mejor quédate ahí.
¿Por qué? Porque no vaya a ser que sí realmente es del Espíritu Santo y estés ofendiéndole. Entonces, así es como hay que accionar, hay que respetar lo que es el proceder del Espíritu de Dios. Entonces aquí dice, el Espíritu de Dios puede ser ofendido. Así como muchas veces también el ser humano viene y dice cosas que no comprenden por qué haces lo que haces y tal vez tú estás obedeciendo a Dios, pero como no lo comprenden, entonces vienen y empiezan a ofenderte sin ningún motivo. Tú te sientes triste cuando te ofenden. Así mismo el Espíritu Santo, Él también se ofende, ¿verdad? Y hay que respetar su proceder. Además de todas esas emociones que hemos visto que tiene el Espíritu Santo, tal vez también tiene acciones. Y ahora vamos a ver las acciones. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros? Porque Él es el que está aquí con nosotros. A veces nosotros no conocemos el proceder de Él y Él es el que habita en medio de nosotros. Entonces dice aquí, ¿cuáles son las acciones? En primer lugar, el Espíritu de Dios te habla. Amén. El Espíritu Santo te habla. Y esto lo vemos ahí en Apocalipsis 2.7, ¿verdad? Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Dice aquí, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces nosotros tenemos estos oídos, pero no los tenemos sensibles a la voz de Dios. Podemos estar escuchando la respuesta, podemos estar escuchando una solución al problema, podemos estar escuchando una instrucción de Dios, pero si no estamos en el Espíritu, se nos puede estar dando, ¿verdad? Una estrategia, se nos puede estar dando una solución, pero no la entendemos porque estamos en la carne, estamos juzgando, estamos criticando, estamos señalando, estamos viendo con ojos carnales. Y no podemos comprender lo que el Espíritu nos está diciendo a través de las palabras que estamos escuchando. Y decimos escuchar, pero nuestro oído no está atento, no está sensible a lo espiritual. Por eso dice aquí, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero es que todos tenemos oídos. Pero la cosa es si las tenemos agudizados para oír la voz de Dios. Esa es la situación. Entonces Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla. Ahora la pregunta es, ¿entendemos lo que Dios nos dice? ¿Entendemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? ¿Lo comprendemos? ¿Estamos en el Espíritu para poder entenderlo perfectamente? Esa es la pregunta. Ahora aquí dice, aquí vamos a intercede también, ¿verdad? El Espíritu de Dios también intercede. Y dice aquí Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces nosotros decimos, ¿y cómo vamos a orar? ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿Cuál es la manera de cómo Dios podemos nosotros venir y llegar hasta su presencia y que esa oración realmente sea agradable ante Él? ¿Cómo hacerlo? Muchas veces no sabemos ni cómo orar. Yo no sé, a veces si te ha pasado que a veces ni te salen las palabras, cómo expresar. Tenés toda tu idea en tu mente, pero en tu boca no salen las palabras correctas, exactas, como quisieras expresarlo. Pero quiero decirte que no te preocupes por eso. El Señor conoce tu corazón y el Señor sabe. El Espíritu Santo viene y Él traduce lo que tú quieres mencionarle y lo hace llevar de manera correcta ante el trono de Dios. Cuando esa oración llega al trono de Dios, esa oración va conforme tú en tus pensamientos querías expresarlo. Tal vez no como lo dijiste por tus palabras, pero sí por lo que estaba en tu corazón y en tu mente. Así llegó hacia la presencia de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de interceder por nosotros. El Espíritu Santo es el que se encarga de hacernos ver en nuestra debilidad, mantenernos en esa firmeza. Es la vocecita que nos está diciendo, eso está incorrecto, eso está malo, cuando estamos a punto de caer en un error. Y ahí está el Espíritu Santo advirtiéndonos para que no caigamos en ese error. Amén. Entonces cuando nosotros obedecemos, pues nosotros salimos victoriosos de eso. Pero si nosotros fallamos, entonces ahí vienen las consecuencias. Entonces ahora Dios te dice esto, ¿verdad? Él viene e intercede por ti con gemidos indecibles, porque el lenguaje del cielo no sabemos cuál es, pero Él que es el Espíritu de Dios conoce todo lo que es de Dios. Él sabe cómo llevar ese mensaje para que Dios pueda entender qué es lo que tú quieres. Amén. Ahora, ¿qué más? Dice que el Espíritu Santo enseña.
enseña. Y lo vemos allá en Juan 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo se encarga de enseñarte la palabra de Dios. Cuando tú vienes y la lees, es lo que estamos mencionando, aquello que tú no comprendes, pero tú ya leíste, ya oraste, ya le pediste dirección al Espíritu Santo. Él te hace entender lo que tú no comprendes de la palabra de Dios. Te recuerda todo lo que Jesucristo vino y enseñó y está escrito en la palabra. Te lo recuerda cuando tú no tienes la Biblia y y estás pasando un momento difícil, andas afuera y la Biblia quizás no la andas, pero Él te recuerda los versículos bíblicos aquí en tus pensamientos, lo que tú has leído. Él viene y te lo recuerda en tus pensamientos para que tú puedas salir adelante de las circunstancias en que estás pasando en ese momento, cuando te encuentras en alguna dificultad. Es el Espíritu Santo el que tiene el control de todas las cosas cuando tú vienes y te encuentras en una situación difícil. Él es el que te recuerda todo. Amén, lo que nuestro Dios ha puesto en su palabra. Además dice que te guía. El Espíritu Santo te guía. Dice Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados, amén, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo no puede guiar a nadie que no quiera ser guiado. Es por eso que cuando viene primero el arrepentimiento, cuando una persona reconoce a Jesús en su corazón, Él viene y sella, dice la palabra de Dios, sella su corazón con el Espíritu Santo, y eso indica que ya es propiedad de Dios, de Jesucristo, esa persona, porque fue comprado a precio de sangre. Entonces Él viene y empiezas a escuchar la voz de Dios. Es por eso que hay personas que están leyendo la palabra y dicen: yo no le entiendo, yo no comprendo qué es lo que dice la palabra de Dios, porque no tienen al Espíritu Santo, quien les revela todas las cosas. No lo tienen. Pero cuando ya tienen el Espíritu Santo, entonces viene y entienden todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el que te guía, ¿verdad? Él es el que te dirige. Él es el que abre el panorama en la Biblia. Él es el que te va mostrando el camino. Cuando tú realmente ya sabes y lo identificas, es más fácil venir y dar esos pasos correctos en el camino que Dios te ha trazado. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía. Pero para que podamos ser guiados por Él, tenemos que ser sus hijos. Como lo dice aquí, los que son guiados son hijos de Dios. Tenemos que primero tener ese sello del Espíritu Santo. Porque dice allá Juan 1:12, que más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que recibieron a Jesús en su corazón, esos son los hijos de Dios. Entonces somos guiados por el Espíritu. Desde ese momento que le recibimos, nosotros somos guiados por Él. Amén. Ahora ya para terminar, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Él es el que llama a los obreros. Él es el que ve quién es el que necesita en cierta área y los escoge y los llama. Dice ahí en Hechos 13:2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo selecciona. Desde el momento que tú te conviertes en hijo de Dios, el Espíritu Santo está contigo y te conoce perfectamente. Y ve todas tus debilidades, ve todas tus dificultades. Él es el que te consuela cuando estás llorando. Es el que viene y te guía cuando necesitas esa guianza. Pero Él te conoce perfectamente lo que Dios ha puesto dentro de ti. Él es el que te ayuda a desarrollar ese equipaje que andas por dentro. Y Él es el que te llama y te hace sentir ese palpitar en tu corazón cuando Él te llama a hacer algo. Amén. Él es el que hace palpitar en tu corazón cuando te advierte de algún peligro, pero también te hace palpitar en tu corazón cuando te está llamando a hacer algo o a ayudarle a alguien. Él no solo te llama al ministerio, Él también te llama a servir de ayuda a otros. Y eso también te lo enseña a través de ese palpitar en su corazón. La situación es que aquí tenemos que aprender a identificar cuando es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Cuando Él te está llamando, cuando Él te está diciendo: haz esto por esta persona, mira, acciona de esta manera, ayúdale, llévale este plato de comida a esta persona, mira, llévale este dinero a esta persona, mira, dale esta palabra a esta persona. A veces tú ni conoces a las personas que tienes ahí, pero Dios te está haciendo sentir en tu corazón, y eso lo hace el Espíritu Santo.
¿verdad? Que te dice, ayúdale a esta persona, porque Él sabe la necesidad de todos. Entonces el Espíritu Santo te llama para la obra, para hacer el bien al otro. Entonces vemos estas características y hemos visto al Espíritu Santo como persona. Vemos que Él también tiene sentimientos, vemos que tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones, ¿verdad? Él viene y acciona, ¿verdad? Él nos guía, Él nos habla, Él nos enseña, ¿verdad? Él intercede por nosotros porque tiene cuidado de nosotros y también nos llama para venir y servir al ministerio, a la obra de Dios, a servir de ayuda a las demás personas. Así que esto es lo que hemos visto ahora, el Espíritu Santo como persona. Espero pues haberme dado a entender contigo. Y bueno, vamos a orar. Y te agradezco mucho, ¿verdad? Tu presencia, haberme regalado estos minutos de tu tiempo. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por esta palabra que acabamos de entregar, Señor. El Espíritu Santo como persona. Estamos viendo este fundamento bíblico. Y es que tú nos estás fundamentando nuestra fe a través de estos mensajes, Señor. Te ruego, Padre mío, que esta semilla no se pierda, sino que quede cimentado en los corazones de aquellos que la van a escuchar. Sé que tú vas a disponer en su corazón a aquellas personas que necesitan escuchar esta palabra, así como los que has traído en este momento, los que se han conectado en este instante, aquellos que están escuchando esta palabra ahorita mismo. Sé que tú, Señor, los has traído y estás trabajando en sus corazones, así como los que van a escucharlo posteriormente, Señor. Te ruego, Padre mío, que seas tú obrando en sus vidas, en sus corazones y solventando toda necesidad que ellos puedan tener en este momento. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Seguimos el día jueves con esta misma serie, ¿verdad? Fundamento bíblico. Vamos a hablar otras características acerca del Espíritu Santo, que es la persona que está con nosotros en este momento. Así es que te agradezco mucho tu compañía, te agradezco mucho ese tiempo que has dedicado a escuchar la palabra de Dios y te has apartado para ello. Que el Señor te bendiga poderosamente. Te mando muchos abrazos allá donde estés. ¿Verdad? Que el Señor te bendiga abundantemente y poderosamente. Y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.